Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gianfranco Sánchez, soy residente de medicina interna, el tercer año, con sede en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El tema que he de desarrollar esta tarde está relacionado con las emergencias hipertensivas, específicamente con su manejo, y he escogido este tema sobre todo por la relevancia clínica que tiene, una patología muy frecuente en la práctica clínica diaria e inclusive los que hacemos o realizamos guardias en las emergencias, siempre pues tenemos pacientes que son admitidos con este diagnóstico. Sabemos bien que se caracteriza principalmente por una elevación grave de la presión arterial, eh, inclusive relacionadas a unas cifras determinadas de la presión diastólica, de las presiones diastólicas y sistólicas, y que puede estar o no asociada a lo que es daño a órgano blanco, ¿no? Corazón, cerebro, riñones, grandes vasos, retina. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante y principalmente un aspecto a, a resaltar es que sabemos que las emergencias hipertensivas se clasifican de acuerdo a la presencia o no de daño a nivel de estos órganos antes mencionados, en que si existe la presencia de este daño, pues eso se declararía como una emergencia hipertensiva. eh, y en el caso de cuando hay la ausencia de este daño, pues una urgencia hipertensiva. Este último término, que en las últimas revisiones que he estado realizando, pues es un tema que seguramente a futuro este término va a ir quedando en desuso, ¿no? Sobre todo por las evidencias eh, en cuanto a los últimos estudios que se han realizado. Por supuesto que tenemos una agenda, pues vamos a resaltar algunas cosas a manera de introducción, las definiciones propias del tema, aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos. Nunca puede faltar la presentación clínica y los estudios diagnósticos en cuanto a, a la presentación de esta patología. Y por último, pues el manejo de las emergencias hipertensivas y una breve explicación. Quisiera empezar con esta tabla donde pues se, se define y se categoriza a la hipertensión arterial en dependencia a las diferentes guías de práctica clínica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a la Sociedad Europea del Corazón, a la Asociación Americana del Corazón, al Colegio Americano del Corazón y a la Sociedad Canadiense. Y aparte de las clasificaciones entre hipertensión arterial o presión arterial normal óptima, ya presión arterial elevada, hipertensión arterial normal alta, perdón, y después los grados o estadios dependiendo de la sociedad. Pero lo que quiero resaltar es que el término de crisis hipertensiva solamente es am, descrito en las guías de la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón. Y ellos pues definen con el valor de las cifras de presión arterial sistólica mayor a 180 y diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Esto ya pues va catalogando lo que es una crisis hipertensiva. Y ya luego, en relación a si hay presencia o ausencia de órgano blanco, la discriminación entre emergencia y urgencia. Ahora, en este estudio, pues donde se ha evaluado las características, ¿no? Y algunos resultados en pacientes que han presentado hipertensión arterial, eh, mejor dicho, urgencias hipertensivas, pues en relación a lo que son los eventos cardiovasculares adversos mayores, que es el MACE, ¿no? Que siempre que todos conocemos, donde está infarto agudo al miocardio, ACV, etcétera, no solamente en el seguimiento de los 7 días, sino inclusive hasta los 6 meses, se compararon a los pacientes que fueron atendidos en el hospital, o sea, que fueron admitidos en el servicio de urgencia con el diagnóstico de una urgencia hipertensiva versus los que fueron tratados en casa, y vemos que al final el porcentaje entre ambos grupos es
es similar, de 0,8 y 0,9 respectivamente, para lo que fue el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, estudio lo que concluye es que pues, la urgencia hipertensiva es común, pero que su frecuencia o la frecuencia de desarrollo de eventos cardiovasculares adversos mayores en pacientes asintomáticos pues, es realmente bajo. Y esto más bien se relaciona con mayor tiempo de hospitalizaciones, que en algunos casos innecesarios, ¿no? Inclusive en pacientes con presión arterial no controlada seguidos hasta los 6 meses. Entonces es un término, el de la urgencia hipertensiva, que seguramente en años futuros va a ir desapareciendo, ¿no? En algunas. Entonces, adentrándonos de una vez en el tema de emergencia hipertensiva, pues ya habíamos hablado que es una elevación grave o severa de la presión, de los valores de presión arterial que se asocian a daño agudo de órganos blancos, ¿no? Y que va a requerir una intervención inmediata, ya sea para limitar la extensión de este daño o para promover la regresión de este daño en el órgano afectado. Y estos órganos no son más que el corazón, la retina, el cerebro, los riñones y los grandes vasos. El tipo de daño de órgano diana es el principal determinante de la elección del tratamiento, el objetivo de la presión arterial eh, que debe, que debe ir descendiendo y el periodo del tratamiento, del tiempo en el que se debe reducir la presión arterial. O sea, va a depender mucho de frente a qué me está produciendo la emergencia hipertensiva, cuál es el órgano que se está viendo afectado para decidir la terapéutica, qué fármaco voy a utilizar y hasta qué valores de presión arterial eh, tengo permitido disminuir o debo realizarlo de acuerdo, ¿no? Entonces este es de la guía del 2017, si mal no recuerdo, de la guía americana. Entonces aquí hablaba de un paciente con una presión arterial elevada, cuando, cuando los valores de presión arterial sistólica superan los 180 y los diastólicas superan los 120 milímetros de mercurio. Con un paciente con estas cifras, lo segundo que debo averiguar es si hay daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, esto ya me va a clasificar en una, si así hubiese presencia de daño en una emergencia hipertensiva, pues un paciente que debe ser admitido en la UCI, pues tiene todo un protocolo teniendo en consideración pues el daño en el órgano que se está produciendo y los objetivos que se van a tener para reducir la presión arterial. Pero vemos que cuando no hay presencia de daño de órgano blanco, la, la guía lo clasifica como una presión arterial no controlada, ¿no? O descontrolada. No usa ya el término de de urgencia hipertensiva, por lo que comentábamos en las evidencias en el estudio anterior, ¿no? Entonces, pacientes con síntomas severos por elevación de la presión arterial, tenemos que ver si hay un daño, ¿no? De órgano blanco. Si no lo hay, entonces el término es presión arterial no controlada. Y si lo hubiese, entonces es una emergencia hipertensiva. Como bien sabemos, se puede clasificar en hipertensión maligna, pacientes con, mm, perdón, se puede clasificar de acuerdo al daño, ¿no? Eh, al órgano que está siendo lesionado en una presión arterial maligna, pacientes con daño a nivel de lo que es órgano, a nivel de corazón, ¿no? O eh, con una isquemia aguda o un shock cardiogénico con un edema agudo de pulmón, pacientes con encefalopatía hipertensiva o stroke, pacientes con enfermedad aórtica aguda, como por ejemplo el aneurisma o la disección aórtica, que son emergencias en las que tenemos que tomar una conducta terapéutica pronta, el tiempo pues es oro.
Y en el caso de las embarazadas, pues una eclampsia, inclusive puede ser un síndrome de Gerd. El tratamiento va a estar dirigido y los objetivos de presión de acuerdo a cuál de estas presentaciones son las que en este momento tiene el paciente. Algunos aspectos epidemiológicos, uno de cada 200 pacientes acude al servicio de urgencia con sospecha de una emergencia hipertensiva. No es poco frecuente. La insuficiencia arterial, la insuficiencia cardíaca, disculpen, el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio representan la mayor proporción de todas las urgencias hipertensivas, seguidas de la hemorragia intracerebral y la disección aórtica. Es pues, de las menos comunes, pero también las que puede llegar a ser las más fatales. Y el acceso limitado a la atención médica y la falta de adherencia a los tratamientos antihipertensivos contribuyen con frecuencia al desarrollo de emergencias hipertensivas. Estas son algunas de las limitantes que tenemos, inclusive pacientes que hacen pobre conciencia de la enfermedad y abandonan el tratamiento, pero también hay otros pacientes que tienen pues un acceso limitado al control, ¿no? Pacientes que se pierde la consulta porque pues, el tiempo en estas consultas es cada vez mayor para que le puedan dar una cita. No tiene a veces poder, poder adquisitivo valga la redundancia, adquirir la medicación de forma particular y aunque tiene seguro, pues la frecuencia de control en estos es muy prolongada, ¿no? Para la medicación que se le dispensa. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que tiene que haber una elevación no controlada severa de la presión arterial y esto pues va a inducir eh, la natriuresis. Esto a su vez va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y va a producir también una resistencia vascular incrementada, un daño, una falla mejor, perdón, en la autorregulación, un tanto el incremento de la resistencia vascular va a producir un daño microcirculatorio y vemos como todos ellos a la final desencadenan en un daño de órgano blanco, ¿no? Como los que hemos conversado. En cuanto a la presentación clínica, pues aquí vamos a tener eh, la realización de una buena anamnesis detallada, un examen físico también con una descripción adecuada, eh, exhaustivo, y vamos a tener algunos estudios diagnósticos que nos van a ayudar, ¿no? a abrirnos pasos entre el posible órgano que pudiera estar afectado. Entonces, los síntomas pueden ir desde síntomas neurológicos, alteración del estado de la conciencia, dolor torácico, disnea, visión borrosa, etcétera. Pacientes también debemos en ellos discriminar entre causas primarias y secundarias de presión arterial, interrogar siempre, por supuesto, el uso de fármacos. En el examen físico, evaluar pacientes si viene con congestión pulmonar, con síntomas de falla cardíaca, si viene paciente con déficit motor agudo, alteración del estado de la conciencia en el caso de la encefalopatía hipertensiva. Por supuesto que debemos medir la presión desde el primer momento que ingresa. Y dentro de los exámenes de laboratorio básico, pues un hemograma, un perfil bioquímico detallado con un examen de orina nos van a dar bastante información. Ya un electrocardiograma, si estamos sospechando de alteraciones cardíacas, de afectación cardíaca, nos va a ayudar a valorar la isquemia, las arritmias, si hay presencia o no de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el fondo de ojo, ¿no? Para ver si hay afectación de los vasos a nivel de la retina. Y el resto de estudios van a estar orientados de acuerdo a la presentación clínica. Si tenemos que hay afectación cardíaca, pues la troponina, CPKMB, nos va a dar bastante luces en este sentido. Si estamos pensando más en una microangiopatía, pues la lámina periférica nos va a hablar de la presencia o no de esquistocitos, si hay signos de sobrecarga hídrica, nos va a ayudar la radiografía de tórax también para mirar la silueta cardíaca, el ecocardiograma nos va a brindar información sobre la estructura y la función cardíaca,
La tomografía cerebral, por supuesto, en el caso de que estemos sospechando de stroke o una hemorragia intracerebral. Y ya, bueno, angiografía de tórax y abdomen en el caso de una enfermedad aórtica aguda, ya sea una disección, ¿no? O, la ecografía renal, para evaluar sobre todo causas a nivel de la vasculatura renal. Eso también nos va a ayudar bastante. En cuanto al diagrama para el diagnóstico, pues está basada en la presencia de los síntomas que el paciente manifiesta en la emergencia, ¿no? O paciente con presión arterial por encima de 180, 110, inclusive, como comentamos al principio, diastólica 120. Pues tenemos que evaluar pues, si el paciente presenta dolor torácico, si hay disnea aguda, si los síntomas son más bien neurológicos, si hay dolor de cabeza o alteración visual, o pues todas estas cosas nos van a ayudar a abrirnos pasos, ¿no? Este diagrama de flujo está bastante interesante. Si hay dolor torácico, entonces hay que pensar en que si está haciendo una disección aórtica o una cardiopatía coronaria o isquémica, pues no, por un daño por isquemia coronaria, pues ahí vamos a solicitar electrocardiograma, algún tipo de imagen, tipo angiografía, si estamos pensando más en enfermedad aórtica, y discriminar pues, si estamos frente a una de estas enfermedades. Si es una enfermedad aórtica aguda, pues la presión arterial sistólica debe ser disminuida en menos de 120 milímetros de mercurio en la primera hora. Entonces, eh, las recomendaciones, inclusive lo vamos a ver un poco más adelante, ese objetivo de la presión arterial, pero si hay línea aguda, pues siempre debemos pedir tromboninas, una radiografía de tórax para ver pues si hay, evaluar si hay la presencia o no de ruidos agregados bilaterales, pensando en falla cardíaca o también en enfermedad coronaria, ¿no? Paciente si tiene ese síntomas neurológicos, y ahí tenemos que evaluar la posibilidad de una tomografía de tórax, mirar el perfil de coagulación, ¿no? En el caso quizás pensando en que haya habido un stroke isquémico o hemorrágico, la presencia de una encefalopatía. Eh, si es un stroke hemorrágico, pues tenemos que evaluar la- los objetivos de la presión arterial. Pero estos objetivos ya lo vamos a ver más adelante para no detenernos mucho en esta presentación. Si hay alteración visual si hay alteración visual o hay dolor de cabeza, pues quizás pensar en una hipertensión maligna, hacerle fundoscopía, LDH, lámina periférica y evaluar si hay síntomas focales para pensar en esto. Entonces, si no hay nada de ninguno de estos síntomas, esto simplemente es una presión arterial no controlada y pues solamente con medicación oral debería resolverse, ¿no? Ya lo que normalmente conocemos como una urgencia hipertensiva, pero si ya hay síntomas de hipertensión arterial severos, entonces deberíamos actuar de acuerdo a los objetivos de la presión arterial, ¿no? Usar fármacos para disminuir estos valores que lo vamos a hablar a continuación. Entonces el manejo, perdón, de las emergencias hipertensivas va a depender del tipo de daño orgánico, siendo el objetivo principal limitar o prevenir el daño de hipertensivo que ha ocurrido mediante la reducción de la presión arterial. Y la rapidez y la magnitud va a depender del tipo de medicación y del contexto clínico. Sabemos que nos vamos a guiar por lo que es la presión arterial media, que como todos sabemos es una ecuación donde se ah, consta de lo que es la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica multiplicada por 2 y el resultado dividido. En cuanto al manejo de la hipertensión, de la emergencia hipertensiva, pues tenemos que depender de la presentación clínica. Esto va a determinar el tiempo y el objetivo de la presión arterial y las recomendaciones de los fármacos de primera línea y los alternativos. En el caso de pacientes con presión arterial, hipertensión arterial maligna, pues se debe hacer una disminución de la presión arterial media entre el 20 y 25% en la primera hora.
fármaco de primera línea tenemos el labetalol y el nicardipino, y ya como alternativa el nitroprusiato y el urapidil. En el caso de la encefalopatía hipertensiva, la reducción de la presión arterial media se aconseja hacia entre el 20 y 25%, y los fármacos pues, similares, los de primera línea, segunda línea, en relación a la hipertensión maligna. En el caso de un estróide isquémico, pues eh, se debe hacer una reducción en la primera hora de la presión arterial media menor al 15%, teniendo consideración sobre todo en los pacientes con estrés isquémico con indicaciones de trombolisis, donde la presión no debe disminuirse eh, menos de 185 ni menos de 110, ¿no? Hay que mantenerla por encima de estos valores. Los fármacos similares, nitroprusiato siempre como segunda opción. Y aquí sí descartar, resaltar, pues, ¿no? El caso del evento coronario agudo, pacientes con infarto agudo al miocardio, eh, o con evento coronario agudo. Este paciente, pues, de forma inmediata, la presión arterial sistólica debe disminuir por debajo de los 140 milímetros de mercurio. Y aquí por fin vemos la nitroglicerina, ¿no? Y el betalol como primera acción y el urapidil como segunda opción. La nitroglicerina en realidad en nuestro país se utiliza como primera opción para muchos de estos eventos, para muchas de estas presentaciones clínicas, perdón, de emergencia hipertensiva. Cuando es un edema agudo de pulmón de causa cardiogénica, pues similar al anterior, esto pues, se recomienda como primera opción, porque también se puede usar nitroglicerina. Y en el caso de la enfermedad coronaria aguda, sí recomiendan que de forma inmediata la presión arterial sistólica debe disminuir menor de 120 milímetros de mercurio, y y la frecuencia cardíaca esté por menos de 60, ¿no? Para evitar complicaciones mayores, inclusive la muerte. El hemolor y el nitroprusiato, inclusive la nitroglicerina y nicardipina, están como indicado como primera opción. Y en el caso de las embarazadas, pues el labetalol. Vemos que el labetalol está como fármaco de primera elección en casi todos, ¿no? Entonces, todas las presentaciones, pero no es un fármaco con el que dispongamos todo el tiempo. Bueno, acá un poco las dosis, el labetalol, que pues tiene un tiempo de acción de 5 a 10 minutos, una duración del efecto de 3 a 6 horas, que debe ser una dosis de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso, y que puede llegar inclusive de 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? De este grupo, rescatar y de este otro grupo, la nitroglicerina, ¿no? Tiene un tiempo de acción de unos 5 minutos, se prolonga por más tiempo. Las dosis van de 5.000, perdón, a 200 miligramos por minuto, y se puede ir incrementando 5 miligramos cada 5 minutos. Igualmente, pues este fármaco lo diluimos en dextrosa, pues los efectos adversos, el dolor de cabeza, inclusive la taquicardia que puede inducir. Dentro de las conclusiones, pues podemos ya ir diciendo que el término de urgencia hipertensiva pues debería evitárselos, y que las emergencias hipertensivas más importantes son las cifras, más importante que la cifra, perdón, de la presión arterial son los hallazgos clínicos, ¿no? ¿Qué tanto daño a órgano blanco hay o no? Que el descenso va a ser gradual, progresivo, irreversible de la cifra de presión arterial para mantener un flujo sanguíneo cerebral miocárdico, perdón, y renal estable. Ya sabemos que la intensidad depende mucho de la presentación clínica, eh, que en el caso de la enfermedad aórtica aguda es donde más agresivos son los objetivos. No tratar de forma agresiva a los pacientes asintomáticos, mantener el equilibrio del sodio y del agua, por supuesto. Utilizar agentes antihipertensivos que no afecten el gasto cardíaco, ¿no? Y que no puedan comprometer la economía de los demás órganos por la disminución del flujo sanguíneo. Bueno, muchas gracias por su atención.